Imer Noticias presenta. Muy buenas tardes, bienvenida, bienvenido, bienvenide a El Acento, tu punto de referencia. Hoy es el viernes 31 de octubre de 2025. Es la 1 de la tarde en punto, tiempo del centro de México. Las 12 del día, el tiempo del Pacífico. Este día termina el 10º mes del año. El otoño ya está plenamente instalado en la República Mexicana, en la región del Altiplano, aquí en el centro de nuestro país. Ya los cielos, al menos en Ciudad de México, están completamente azules. Está ya el vientecillo frío, fresco que se siente por momentos, aunque el sol empieza ya a transformarse en ese sol, el sol de invierno que quema si está usted expuesto por un ratito, pero que si se va a la sombra, pues sí le da su frío. Estamos en esta época muy bella época del año. Ya terminó el 10º mes, octubre, prácticamente en un ratito más, y podemos dar por iniciado el fin de semana dentro de, ¿qué le parece? 2 horas en lo que dura este servicio informativo. Pero mientras llega ese momento, tenemos información. Desde 1994 se hablaba de saturación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, reveló la presidenta Claudia Sheinbaum. Dijo que sería irresponsable anular el decreto que traslada las operaciones de carga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, reconoció que por primera vez España lamentara la injusticia y el dolor causados a los pueblos originarios mexicanos por la invasión de 1519. Hay intereses políticos ilegítimos detrás de los bloqueos carreteros que algunos grupos de productores de maíz mantienen en distintos estados para exigir un precio mínimo por tonelada de grano, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum. Reiteró que su gobierno mantiene el diálogo con los productores que tienen demandas legítimas. Más de 20,000 trabajadores del Poder Judicial de la Federación realizan un paro de brazos caídos en protesta por la destitución de cientos de empleados por la llegada de los nuevos juzgadores. Estados Unidos comete ejecuciones extrajudiciales y viola el derecho internacional de los derechos humanos, acusó la ONU. Esto tras sus ataques en el Caribe y Pacífico contra las llamadas narcolanchas, que desde principios de septiembre han asesinado a casi 60 personas. Destaca la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gassman, capacidad de respuesta de la SEDESA para contener y controlar casos de sarampión en la capital del país con la aplicación de 623,000 dosis de esta vacuna. Al comparecer ante diputados del Congreso capitalino, la funcionaria aseguró que en la Ciudad de México se superó el 95% de la cobertura de vacunación universal. Imer Noticias presenta El Acento con Alberto Nájar, tu punto de referencia. Estamos ya prácticamente en las celebraciones por el Día de Muertos, que son este 2 de noviembre, aunque esta noche empiezan también ya las fiestas, algunos con el tema de Halloween,
Otros simplemente por el simple gusto de reunirse en una de las fiestas tradicionales más bellas y más sentidas para todos los mexicanos, una de estas que nos caracterizan. A muchos extranjeros les llama todavía la atención esta forma en la cual los mexicanos nos relacionamos con la muerte, que la vemos como parte de nuestra existencia, como un motivo de alegría, de unión, de lo que usted ya conoce. Y para festejarlo, para recordar en los momentos en los cuales nos encontramos, qué mejor que volver así un poquito al pasado, nada más un poquito, hasta 1963, cuando se escribió esta canción que se llama El Twist del Esqueleto, que seguramente, si usted nos escucha por la XCB o cualquier estación de nuestra cadena del Sistema Nacional de Noticiarios del IMER, la habrá escuchado alguna vez en su historia, o le habrán hablado de ella. El Twist del Esqueleto estuvo muy de moda en los años 60, en la época del rock, en la época del twist, en la época del movimiento ese pues muy especial del cuerpo para bailar, inclusive hasta con estos aros con los cuales se movía el hula hula y todas estas cosas que de pronto a algunos nos tocó ver ya en la televisión. No crea usted que yo bailaba este twist. En realidad es de un autor chileno, es de Óscar Arriagada, que lo escribió en el 63, como le digo, lo registró a nombre también de René Calderón, y la versión que escuchamos pues es un arreglo del original. Este autor, este compositor chileno, pues era especialista en el rock and roll, el jazz, el folclore y por supuesto el twist. Así es que pues ya estamos en la celebración de Día de Muertos. Es el momento, los días en que, como dice la canción, hay que mover el esqueleto. Los greñitos de la nueva ola bailan todos como un esqueleto, parecen una radiografía, se les ven toditos los huesos. Y si la gente me pregunta de quién hablo, yo les digo son los Beatles, sí señor. Únete a nuestro canal. Síguenos en X, Facebook e Instagram como Imer Noticias. Se acerca el Día de Muertos. Y en Imer Noticias queremos celebrar con tus calaveritas literarias. Manda tus versos al correo redesimer@gmail.com o por WhatsApp al 55 66 31 24 27. Porque la tradición también suena en la radio. Comparte tu creatividad con nosotros. Imer Noticias, donde la tradición también se escucha. Está usted en El Acento, tu punto de referencia. Le recuerdo que usted se puede comunicar con nosotros a nuestras vías de contacto. 5566-312427, 5566-312427 es nuestro número de WhatsApp para que nos envíe, si usted así lo decide, mensajes de audio o de texto. O bien nos puede escribir a @imer_noticias. Es el nombre de este servicio informativo en X y en Threads, en hilos, aunque también lo puede hacer a Imer Noticias. Así nos llamamos en Instagram y en Facebook. A mí me encuentra como @anajarnajar en X, antes Twitter. Le mandamos un fuerte abrazo a usted que nos escucha en toda la República Mexicana y más allá de las fronteras a través de nuestras emisiones por Internet. El equipo del Sistema Nacional de Noticiarios del IMER trabaja día y noche para mantenerle informada, informado, informade en tiempo real. Aquí en cortito, en la cabina del cuarto piso de la Torre de Radiodifusoras, se encuentra Rafael Rosales en la operación, José Luis Plasencia en la producción y en los micrófonos, Alberto Nájar. Seguimos. Es político el veto a la IFA, dice Sheinbaum.
Esta mañana en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a algunas de las críticas y señalamientos que se hicieron desde ayer en la mañana. Apenas había concluido la conferencia de prensa del pueblo cuando empezó una oleada de manipulación y de mentiras en los medios comerciales, en las redes sociales, para tratar de descalificar la versión que informó ayer la presidenta de la República sobre la razón central por la cual se decidió construir el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y también pues cerrar el aeropuerto o el proyecto del aeropuerto que se pretendió hacer en el lecho de un lago en Texcoco. La presidenta Sheinbaum insistió esta mañana en que la decisión de trasladar las operaciones de carga al AIFA fueron técnicas y de seguridad. No se debió a ningún otro motivo político. No se trató de corregir o de continuar un presunto error cometido, es lo que dijeron en los medios comerciales, cometido por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Y también de esta manera pues responde y reafirma más bien la posición del gobierno mexicano ante la cancelación de vuelos de pasajeros y de carga, de 13 vuelos de pasajeros y todos los de carga provenientes desde el AIFA hacia aeropuertos de Estados Unidos, una determinación que tomó el Departamento de Transporte de ese país. Esto también en respuesta, eso fue lo que dijo el gobierno estadounidense, al decreto presidencial de 2023 que trasladó las operaciones de carga a el AIFA. Según ellos, según los estadounidenses, pues hay poca transparencia en los horarios de despegue y aterrizaje en el AIFA y también en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México. En la mañanera de El Pueblo, Claudia Sheinbaum recordó lo que en su momento se dio a conocer. ¿Y qué es esto? Pues ya desde el tiempo de Carlos Salinas de Gortari, cuando fue presidente de la República en 1994 y antes, ya se hablaba de que el aeropuerto Benito Juárez estaba saturado y que era necesario o ampliarlo o construir uno nuevo. Ya desde aquel entonces se tenía esta determinación. De hecho, fue justo en el gobierno de Vicente Fox Quesada que para atender a este planteamiento que desde el 94 se había hecho, fue que se decidió construir de la manera absolutamente irregular y muy mal hecha la Terminal 2 del aeropuerto, ahí en la alcaldía Venustiano Carranza. ¿Cuál fue el propósito? Pues ampliar las operaciones porque ya estaba a punto de saturarse. 10 años después de ese primer planteamiento que se dio a conocer en 2014, fueron 20 años después, en 2014, es que se emitió también un decreto ya en el periodo de Enrique Peña Nieto para declarar saturada la terminal aérea de la capital del país. Esta fue parte de la explicación que presentó esta mañana la presidenta Sheinbaum. Vamos a escuchar. Una vez que se inaugure el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, poca carga del aeropuerto Benito Juárez se va al Felipe Ángeles, por consideraciones de las líneas aéreas que desde aquel punto de vista no eran razonables y que era indispensable desaturar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, que desde el 2014 se había dicho que tenía una saturación muy grande. Y entonces se toma la decisión de reducir slots con base en la seguridad de los viajeros y la necesidad de utilizar el aeropuerto que ya estaba construido, y entonces se toma la decisión de enviar la carga en un decreto en el 2023, a ver si lo pones, que hace el presidente López Obrador basado en decisiones técnicas, porque ayer todavía se decía que había sido decisiones subjetivas y políticas, y no, son decisiones técnicas de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte. Vienen las consideraciones, esto es en el 2023, ahí dice que
1994 se publicó en el Diario Oficial el decreto que establece el cierre para las operaciones de aeronaves, por el que se estableció el cierre del aeropuerto para las operaciones de aeronaves en servicio privado. Ya desde el 94 se hablaba de saturación. Después se refiere al decreto del 2014. En el 2021 hay decreto de distintas disposiciones de ley para orientar una parte de las operaciones al AIFA. Es por esta razón que el decreto para trasladar las operaciones de carga del aeropuerto Benito Juárez al AIFA no se puede anular. Son razones de seguridad. Escuchemos. Hay quien nos dice, bueno, eliminen el decreto de carga del 23 que hizo el presidente López Obrador y no sé qué otra cosa pide. Entonces, sería muy irresponsable hacerlo. ¿Por qué? Porque habría una saturación. Pero además no creemos que se haya afectado la competencia de las líneas aéreas estadounidenses, no lo creemos. Y las propias líneas mexicanas hicieron un acuerdo para distribuir de mejor manera lo que se llaman los slots, que son finalmente el número de vuelos que hay de las distintas líneas aéreas. Entonces, nosotros estamos de acuerdo en que no se favorezca ninguna línea aérea en el marco de la competencia y de los acuerdos comerciales. Pero lo que no estamos de acuerdo es que se ponga en riesgo a los usuarios y que además inversiones que ya hicieron las propias líneas que se dedican a la carga en el AIFA, pues tenga un retroceso. Es parte de la explicación que presentó esta mañana la presidenta de la República. Hay negociaciones con el gobierno de Estados Unidos, a pesar de que existe la posibilidad, que no lo admitió de esa manera tan abierta la presidenta Sheinbaum, de que en realidad se trate de un tema político, más allá de una cuestión de violaciones, de supuestas violaciones a supuestos acuerdos entre México y Estados Unidos. Un acuerdo que ya va a restablecerse en el corto plazo, dijo la presidenta. Escuchemos. Creemos que con el gobierno de los Estados Unidos vamos a llegar a un reconocimiento de esta situación y a un acuerdo. ¿Y presidenta, cree que hay algún interés oscuro, algún tipo de sabotaje para que sucedan este tipo de...? Bueno, nosotros no quisiéramos pensar eso, ¿verdad? Porque no entendemos la decisión del Departamento del Transporte de Estados Unidos, pero como siempre vamos a buscar el diálogo para resolverlo y no poner en riesgo ni a los usuarios ni a la operación del propio aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces hay que explicarlo bien y esperamos pues que no tenga un fondo ni político ni de apoyo a alguna otra empresa estadounidense el marco de lo que se está definiendo para México y confiamos en que vamos a llegar a un acuerdo. Por lo pronto, desde hace 1 hora y 20 minutos más o menos, hay una reunión que sostiene la presidenta Claudia Sheinbaum con los secretarios de la Defensa, Ricardo Trevilla, de Marina, Raimundo Morales, y el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente. Esto para revisar esta determinación, la determinación del gobierno estadounidense de establecer este veto a los vuelos que parten desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Asisten también representantes de aerolíneas. Abia Vargas, tú estás ahí en Palacio Nacional. ¿Qué sucede? Cuéntanos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Alberto Atito, del auditorio de Imer Noticias. Pues efectivamente estamos aquí afuera del Palacio Nacional, donde se está llevando una reunión entre la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, con directivos de Aeroméxico, Volaris y Vibra Aerobús, así como pues autoridades del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y, como bien lo dijiste, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Comentarte que los directivos empezaron a llegar alrededor de las 11:30 aquí a Palacio Nacional y más o menos pasadas del mediodía ya inició esta reunión en donde pues están abordando precisamente pues este tema de la sanción que impuso autoridades de Estados Unidos a 13 rutas que salen del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Eso porque pues comentan de faltas de violaciones a los contratos que se hicieron y por pues algunos tipos de que ellos comentan que ha habido pues injusticias en cuestión de las aerolíneas estadounidenses con aerolíneas mexicanas. Por lo pronto pues ya la reunión ya está durando más o menos 1 hora y 20 que llevan allá adentro directivos con la presidenta Claudia Sheinbaum. Aún no salen, Alberto, comentarte que no salen. Sin embargo, estamos aquí varios medios de comunicación esperando y también comentarte que en su ingreso los directivos pues
llegaron en sus camionetas sin dar absolutamente ninguna declaración, y pues esperemos que ahorita y después de hora y media ya no se espera que tarden tanto, y ya estamos a expectativas de que en unos minutos salgan para ver si pueden darnos alguna declaración, algún acuerdo o en qué se llegó con la presidenta de la República ante este tema, y pues poderlo informarlo. Mientras tanto, pues estamos aquí esperando a alguna declaración y pues espera que ya en unos minutos salgan. Estaremos entonces muy pendientes. ¿Llegaron de qué aerolíneas, Abye? Llegaron de Viva Aerobús, Aeroméxico y Volaris, son las que están dentro con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, que pues cabe resaltar son aerolíneas mexicanas. Sí, efectivamente son las que más pueden tener alguna repercusión con esta cancelación de vuelos que decretó el gobierno de Estados Unidos desde el AIFA. Estaremos entonces pendientes. Si hay noticias antes de que termine este servicio informativo, te agradeceremos que nos los hagas saber, Abye. Así es, y seguimos aquí pendientes, Alberto. Buena tarde a todos. Buena tarde, pendientes entonces. Es pues lo que sucede en Palacio Nacional, en el Centro Histórico de Ciudad de México. Y mire, hay datos que van alrededor de esta determinación que tomó el gobierno de Estados Unidos. Por ejemplo, Sean Duffy, quien es el del jefe del Departamento de Transporte de Estados Unidos, el mismo que esta semana ordenó revocar 13 rutas de aerolíneas mexicanas hacia ese país, Estados Unidos. Bueno, él está casado con Rachel Campos. ¿Quién es Rachel Campos? Pues es conductora de la cadena conservadora de televisión Fox News. Ella se le considera una, entre comillas, personalidad televisiva. Es extremadamente conservadora, de ideología ultraderechista, y pues en México ha sido conocida recientemente porque es la que ha entrevistado a otra persona que pues anda por los mismos pasos. Hablamos de la senadora Lili Téllez. Bueno, Rachel Campos ha llegado a decir que Lili Téllez es la senadora más valiente de México. Y bueno, pues la Lili Téllez, por supuesto, se ha sentido muy halagada y ha aprovechado las entrevistas que le dan en Fox News, concretamente con esta persona, la esposa del jefe del Departamento de Transporte, pues para pedir abiertamente que Donald Trump ordene una intervención militar en nuestro país. Entonces, pues sí, son datos que empiezan a conocerse. También hay otros datos, hay legisladores tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano que están cercanos al mercado de la aviación, de las aerolíneas comerciales en Estados Unidos, pues que ya empiezan a protestar, que piden que se retire este veto del gobierno de Estados Unidos a el AIFA por las repercusiones que puede haber en tanto los pasajeros que vienen hacia nuestro país, como también las operaciones de carga. ¿Y por qué? Pues porque básicamente ya no pueden despegar desde el aeropuerto Benito Juárez los aviones que están destinados solamente a mover mercancías. Tendrían que limitarse a los paquetes que puedan viajar en la panza de los aviones, ahí junto con las maletas. Y obviamente es una cantidad muy pequeña comparada con los grandes volúmenes que se mueven en las operaciones de carga desde el aeropuerto Felipe Ángeles. Entonces Donald Trump también empieza a enfrentar oposición interna. Pero además de todos estos elementos, es importante resaltar lo que la presidenta Sheinbaum presentó esta mañana. ¿Por qué? Porque en la narrativa de los medios comerciales, de la radio comercial, de la televisión privada, de los periódicos, de comentócratas, de académicos, supuestos especialistas en transporte aéreo, se quiere concentrar la atención en el decreto que publicó el presidente López Obrador en 2023. Argumentan que fue una decisión equivocada el haber cancelado el aeropuerto en Texcoco. Todavía hay resabios de los negocios millonarios en dólares que perdieron tanto empresarios como políticos del PRI, del PAN y también medios de comunicación que iban a llevarse los costales de recursos, de dinero por ese aeropuerto que estaba destinado a hundirse paulatinamente cada año y a estar en permanente riesgo de una inundación porque se iba a construir en el lecho de un lago. ¿Por qué es importante lo que se presentó esta mañana?
porque no es cierto, es falso que se haya tomado una determinación con base en una ocurrencia del sexenio pasado. ¿Por qué? Porque ya desde 1994, como explicó la presidenta, había ya la certeza de que el aeropuerto Benito Juárez está saturado. Pero además, en el gobierno de Vicente Fox, del panista Vicente Fox Quesada, se diseñó un sistema metropolitano aeroportuario que tenía la intención de aliviar la carga de pasajeros, el transporte de pasajeros del aeropuerto Benito Juárez, así como la carga de paquetes que se envían al país y a otros países. Este sistema metropolitano aeroportuario tenía capacidad para atender el tráfico en ese entonces, 2003, de mover 44 millones de pasajeros, los mismos que movía el aeropuerto Benito Juárez cada año. ¿De qué significa esto? ¿Cómo estaba estructurado este sistema metropolitano? Bueno, la idea era utilizar varios aeropuertos, es decir, el Benito Juárez, el de Toluca, el de Querétaro, el de Puebla y el de Cuernavaca. Distribuir el movimiento de aviones en estas terminales aéreas. También se había planteado establecer despegues comerciales en la base militar de Santa Lucía, donde ahora se encuentra el AIFA, que tiene la pista más ancha y más larga de nuestro país. Tiene 75 metros de amplitud y 3 kilómetros de longitud. Ahí, en esta pista, que es la que tiene el AIFA, puede aterrizar cualquier aeronave. Bueno, hasta el Challenger, si es que todavía existiera, el de la NASA, podría haber aterrizado en esta pista del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿A qué voy con esto? Pues que en su momento existió esta posibilidad de desahogar el sistema, la saturación del Aeropuerto Benito Juárez. ¿Qué sucedió? Pues nada. Simplemente el aeropuerto de Cuernavaca, pues no, se cierra a las 10 de la noche. El aeropuerto en Puebla, pues tiene vuelos locales. El aeropuerto de Toluca se destinó solamente para la aviación civil privada y no registra mayor movimiento. El que sí ha tenido mayor beneficio, pero está más lejos, es el de Querétaro, que no formó parte de este sistema metropolitano aeroportuario. ¿Cuál fue la decisión que se tomó durante el periodo en que usurpó la presidencia de la República Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa? Pues simplemente mantener la saturación y los vuelos allí, solamente en el aeropuerto de Benito Juárez, el de Ciudad de México. Con Enrique Peña Nieto es que volvió a plantearse la idea de construir el aeropuerto en Texcoco, cuyo destino pues ya lo conocemos. Es decir, si hubo alguna determinación equivocada o una decisión no totalmente adecuada, no fue en el gobierno del presidente López Obrador, ni tampoco en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Desde 2003 existía un plan para desahogar el aeropuerto Benito Juárez y nunca se concretó hasta ahora que se construyó el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que ahora es sancionado por razones políticas por Estados Unidos. Hay intereses políticos en bloqueos carreteros, dice Sheinbaum. Y este es otro tema. La presidenta Sheinbaum básicamente dijo, sí, había algunas razones para bloquear carreteras esta semana por grupos de productores de maíz que exigían un mayor pago en el precio de garantía para esta gramínea, que finalmente se estableció en más de 7,000 pesos por tonelada. Pero además de esta razón económica, había también algunos grupos y liderazgos políticos que estaban interesados en que se mantuviera este cierre para presionar, para chantajear al gobierno de la República y que regresaran las concesiones que tenían y que les fueron arrebatadas por el presidente López Obrador. Es decir, administrar, coyotear, jinetear los miles de millones de pesos que se destinan cada año como apoyo a la producción agrícola del país.
En la mañanera del pueblo, la presidenta Sheinbaum reiteró que su gobierno mantiene el diálogo con productores que tienen demandas legítimas, pero se acabó la corrupción. Ya no volverán los tiempos en que se entregaba el dinero a unos cuantos. Escuchemos. Convocamos a Guanajuato, a Michoacán y a Jalisco para que los gobiernos de los estados dieran un apoyo y nosotros dar otro apoyo para que el maíz se compre por encima de los 6,000 pesos, poco más de 6,000 pesos. Entonces, si se fijan, es un esfuerzo extraordinario de 4,200 a 6,000. Hay agricultores que no están de acuerdo. Ahora, muchos de los que tienen tomadas las carreteras, lo digo con conocimiento, tienen intereses políticos y no legítimos. Por eso yo ayer dije que mientras haya intereses legítimos se les va a recibir, a todos se les recibe y se dialoga, pero hay algunos que tienen intereses políticos en todo esto. Y solamente hay que ver muchos de sus dirigentes a qué partidos pertenecen. Sí hay apoyo y además a los pequeños productores, a los campesinos más pobres del país, vamos a dar un apoyo adicional a partir del próximo año, que tiene que ver también con hacer valor agregado del maíz, no solo vender el grano del maíz, sino también poder vender tortilla de manera directa y otros productos de valor agregado que les permitan pues tener todavía mayores ingresos. Ahí pues lo que ha dicho la presidenta de la República a propósito de estos bloqueos en decenas de carreteras en varios estados de la República. Por cierto, de acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, todavía hay manifestaciones de productores agrícolas en algunas autopistas y casetas de cobro. Se presentan en Guanajuato, Sinaloa, Michoacán, Morelos, Hidalgo y Querétaro. La presidenta Sheinbaum dijo que la próxima semana el gobierno federal va a presentar un programa especial para los pequeños productores de maíz para mejorar las condiciones de producción y de comercialización. Aunque también es importante señalar, como lo dijo la presidenta de la República, ya se destinan más de 76,000 millones de pesos para estas tareas. De estos millones de pesos, 26,000 millones son apoyos directos. Escuchemos. A presentar yo creo que la próxima semana un programa especial para los pequeños productores de maíz. ¿A quién se apoya desde el 2019? Se apoya a los pequeños productores, aquellos que producen para autoconsumo y algo para el mercado, los que tienen entre 1 y 2 hectáreas. ¿Cómo se apoya? Con producción para el bienestar, un apoyo anual que se les da a los agricultores y fertilizantes gratuitos. ¿De cuánto es ese apoyo? Si mal no me acuerdo, de 28,000 millones de pesos al año. Son 13 y 13, más o menos 26,000 millones, un poco más, a la producción de maíz. Además, se apoya Sembrando Vida, que en un porcentaje siguen sembrando maíz, además de árboles frutales y otro tipo de árboles maderables. ¿Cuánto presupuesto tiene Sembrando Vida? 39,000 millones de pesos. Entonces, fíjense, al campo para reforestación y para producción de maíz son casi 76,000 millones. Fíjense el tamaño del subsidio que se está dando, del apoyo directo al pequeño productor, el campesino. Ahora, hay un grupo de productores que son los productores medianos que tienen hasta 20 hectáreas, que son menos productores. Los pequeños productores son como 2 millones, 1.8, 2 millones. El productor mediano, el que llega hasta 20 hectáreas, digamos de 2 a 20 hectáreas, que en su mayoría siembran maíz híbrido y que están principalmente en el Bajío, en Sinaloa, y en algunas partes del norte, son alrededor, decíamos, como de 500,000 productores. Ese sector, nosotros diseñamos un programa que se llama Cosechando Soberanía. ¿En qué consiste? En créditos a baja tasa de interés, con seguros. Son 8.5% de tasa de interés. Ahí pues lo que señala la presidenta de la República, quien también dijo que se van a convocar a las principales empresas que compran maíz, como Maseca, Minza y Cargill. Maseca y Minza son producto de la privatización de la producción, las plantas productoras de harina de maíz que eran del gobierno de México y que Carlos Salinas las vendió a empresarios, amigos suyos o familiares de su papá. Es el caso de Maseca, que pues era la planta que se le vendió, pues se le entregó a el que era consuegro de Raúl Salinas Lozano, el papá de Carlos Salinas. ¿Cuál es el objetivo de convocar a estas empresas? Bueno, que se mejoren los precios de compra del maíz. Escuchemos.
A la hora de abrirse el tratado comercial, se determina que el precio del maíz debe fijarse por los mercados internacionales. Se fija en la bolsa de Chicago. Pero en la bolsa de Chicago no hay diferencia entre el maíz amarillo y el maíz blanco. Entonces, este año en particular, cuando hay mucha producción de maíz amarillo y maíz blanco, pues los precios bajan porque hay demasiada oferta. Con el precio tan bajo que está ahorita en el mercado, que es de menos de 4,000 pesos y puesto en México de 4,200 pesos, pues los productores no les sale. Entonces, ¿qué planteamos? Vamos a llamar a las principales compradoras de maíz híbrido. ¿Quiénes son? Los grandes monopolios compradores de harina de maíz, que por cierto 2 de ellos fue producto de la privatización, Minsa y Masec, y Cargill, que también es parte de los compradores de maíz para producir harina de maíz, y que se utiliza mucha de esa harina de maíz para las tortillas que se venden en los centros comerciales. Entonces, estas empresas que podrían haber comprado a 4,200 pesos la tonelada de maíz, el secretario de Agricultura los llamó y les dijo, a ver, tienen que hacer un esfuerzo adicional para comprar maíz con sus propios recursos a mejor precio. Por cierto que la presidenta de la República anunció que le va a pedir, o más bien ya le pidió al secretario de Agricultura, Julio Verdegué, que analice la situación que prevalece en la Universidad Autónoma de Chapingo. Es una institución creada por el general Lázaro Cárdenas cuando fue presidente de la República y que es la principal escuela de agricultura y de medio ambiente de nuestro país. En la conferencia del pueblo le comentaron a la presidenta Sheinbaum que pues existen irregularidades que detectó un medio de comunicación, un compañero periodista, le dijo pues que hay irregularidades como paros laborales, despidos y el riesgo de que terrenos propiedad de la universidad sean vendidos, además de, se dijo este compañero periodista, pues de la presencia creciente de un grupo como Antorcha Campesina, que tiene una historia pues muy complicada, para no ponerle otro adjetivo. Antorcha Campesina está vinculada a grupos paramilitares que se usaron como ariete en contra de organizaciones campesinas independientes desde prácticamente su fundación. De hecho, para eso fue creada. Vamos a escuchar a la presidenta de la República. Vamos a pedirle al secretario de Agricultura, porque es la relación que hay con Chapingo de Sader, que pueda hacernos un análisis y lo traemos. La SEP pide reconocer a infancias trans. Este es un tema importante. La Secretaría de Educación Pública emitió un documento que se llama Infancias y Adolescencias Trans y No Binarias. Se dirige a maestros de educación básica en todo el país. En este documento, la SEP, la Secretaría de Educación Pública, pide a las maestras y los maestros reconocer y respetar las identidades de género de los alumnos, de las niñas, niños, niñes, adolescentes que pues se declaren, que decidan en una identidad sexual que no sea la heterosexual, y también por supuesto las niñas, niños, niñas, adolescentes trans o no binarios. ¿Esto para qué? Para fomentar entornos escolares seguros, inclusivos y sin discriminación. El material se discute hoy, que es el Consejo Técnico Escolar en todas las escuelas públicas de educación básica del país. Es una estrategia de sensibilización para que pues, se considere ya como tal la diversidad de género y se contribuya el pleno ejercicio de los derechos de las infancias. Ya hay críticas. El Frente Nacional por la Familia criticó esta medida y dice que es un intento de adoctrinamiento en las aulas, por lo que pidieron a la SEP que se frene este documento. Bueno, pues es el Frente Nacional por la Familia, ¿qué le puedo decir? La Edad Media todavía sigue presente en algunos personajes. Sobre este tema, esta determinación de la Secretaría de Educación Pública, vamos a conversar en este momento con Manuel Alejandro Cárdenas Cuevas, es colaborador de la Dirección General de Desarrollo Curricular en la Subsecretaría de Educación Básica. Manuel, buenas tardes. Gracias por esta entrevista. Le saluda Alberto Nájar. Alberto Nájar, buenas tardes. Un gusto estar aquí en tu espacio. Muchas gracias, el gusto es para nosotros. ¿De qué se trata esta determinación del reconocimiento por parte de los maestros de infancias y adolescencias trans y no binarias?
Mira, Alberto, lo que pretendemos es una oportunidad para fortalecer el compromiso de la escuela con la inclusión y el respeto a la dignidad de cada estudiante, porque tenemos que reconocer que en nuestras aulas conviven múltiples formas de ser y de habitar el cuerpo y el mundo, y que la labor de los docentes es acompañar esos procesos con sensibilidad, pues también con información y con apertura, ¿no? Esto es importante, relevante en el contexto en el que vivimos como mexicanos, porque ayuda a crear entornos más seguros y libres de discriminación. Y también impulsa a mirarnos como docentes para que podamos cuestionar creencias, para que sigamos aprendiendo en comunidad y para renovar nuestras prácticas, para asegurar que todas las niñas, niños y adolescentes encuentren en la escuela pues un espacio donde puedan crecer, nombrarse y expresarse en libertad, y todo esto en seguridad. ¿Cómo se traduce este documento ya en la vida cotidiana de las escuelas? ¿Qué acciones se recomiendan? Mira, estamos recomendando 3 grandes grupos de acciones. Las primeras tienen que ver con la afirmación y el reconocimiento, es decir, cómo a través de acciones en la escuela se puede reconocer la identidad de género, y para que esto ayude a disminuir el estrés y la estigmatización y el riesgo de problemas de salud mental que tienen las infancias y las adolescencias trans. Esto porque hay datos estadísticos que nos muestran cómo a partir del estudio de Trevor Project en México, en un estudio que se realizó entre adolescentes de 13 y 17 años, las 2/3 partes que se identifican como trans han considerado el suicidio en un momento de su vida, y al menos casi la mitad lo intentó. No, el segundo grupo de estrategias o de acciones que estamos planteando tienen que ver con la búsqueda del bienestar y protección. Esto porque a través de una atención oportuna y el acompañamiento respetuoso se puede fortalecer la confianza y el desarrollo integral de niñas, niños, de niñas, de adolescentes, trans y no binarias. Y por último, el gran grupo de acciones que estamos buscando son aquellas que tienen que ver con el compromiso formativo a partir del currículo y la relación que tiene la escuela con la comunidad. Este último punto, ¿cómo lo podemos entender, Manuel? Sí, mira, puede ser a través de que se impulsen procesos formativos a partir de proyectos escolares, de secuencias didácticas, ¿no? De actividades de investigación y actividades artísticas, actividades que tengan que ver con los campos formativos a través de los temas, por ejemplo, del campo formativo de lenguajes o de ética, naturaleza y sociedad, o de lo humano y lo comunitario, ¿no? Y cómo a partir de esto las niñas, los niños, las niñas, las adolescencias pueden ir cobrando conciencia de este tema, no solo a un nivel teórico, sino también a partir de la sensibilidad, a través de conocer esta realidad. Ahora bien, ¿esto es un manual? ¿Es una directriz? ¿Tiene indicaciones concretas, precisas como las guías escolares? Mira, lo que existe son orientaciones didácticas para que se comiencen a tratar estos temas en los consejos técnicos escolares, a través de poner sobre la mesa de diálogo la visibilización de estas infancias y adolescencias en la escuela, para que a través de un ejercicio compartido de escucha y de comunicación asertiva, las y los maestros vayan hablando sobre estos temas, y a partir de preguntas detonadoras que les permitan imaginar escenarios o a partir de lo que ellos mismos vivan en la realidad. Mira, te comento, por ejemplo, yo en el ciclo escolar pasado estuve como observador en algunos consejos técnicos escolares, y precisamente en la última sesión surgió Uy, se nos cortó la comunicación justo cuando nos daba un ejemplo Manuel Alejandro Cárdenas Cuevas, colaborador en la Dirección General de Desarrollo Curricular en la Subsecretaría de Educación Básica. Nos explicaba cómo es que se aterrizan estas directrices. Nos contaba la experiencia que tuvo Manuel en consejos técnicos cuando acudió como observador.
Sí, en una escuela precisamente, sí me escuchan, ¿verdad? Porque Sí, sí lo escucho. de repente se escucha perfecto, muy bien. Si en un consejo técnico escolar surgió este tema precisamente porque existe una estudiante que se reconoce como parte de este grupo poblacional y muchos de los maestros tenían miedo acerca de qué es lo que tienen que hacer y cuáles son las estrategias más favorables para tratar ese caso. Y sobre todo también la preocupación porque en algunos momentos se generan burlas hacia la persona, no hacia el estudiante. Y en este sentido, el papel del docente siempre va a ser buscar la seguridad de cada uno de sus alumnas y alumnos, ¿no? Es decir, cómo se tiene que reconocer que esta es una realidad que está presente en las aulas y que el docente tiene como papel acompañar estos procesos. No imponer identidades, sino acompañar para favorecer la mejor convivencia y también buscar la mejor salud mental en sus estudiantes. Manuel, estas orientaciones son, digamos, ¿qué carácter tienen? Porque si son orientaciones, difícilmente podríamos pensar que son obligatorias. ¿Cuál es el carácter que tienen? Tienen un carácter para invitar a las y los docentes a reflexionar y a modificar sus prácticas áulicas y también prácticas administrativas por parte de directores a partir precisamente de los principios curriculares de la nueva escuela mexicana y de las leyes de la Ley General de Educación. Ahora bien, mi última pregunta, Manuel Alejandro Cárdenas Cuevas, de la Dirección General de Desarrollo Curricular en la Subsecretaría de Educación Básica. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya están estas orientaciones, líneas de entendimiento para los maestros. ¿Qué es lo que sigue? Están alumnos y padres también. Así es. Mira, en este caso se está precisamente diseñando toda una estrategia para precisamente atender este problema a través de protocolos de atención en las escuelas. Pero ese es un paso que requiere todavía de más tiempo para diseñarse. Pues estaremos muy pendientes entonces de lo que siga en adelante y enhorabuena por esta iniciativa necesaria en los tiempos que se vive en educación básica y sobre todo ante la nueva escuela mexicana. Gracias, Manuel Alejandro. Gracias, Alberto Nájar. Hasta luego. Hasta luego, que tenga una buena tarde. Es colaborador en la Dirección General de Desarrollo Curricular en la Subsecretaría de Educación Básica y estos lineamientos, el documento se llama Infancias y Adolescencias Trans y No Binarias, que contiene orientaciones para las maestras y los maestros sobre la manera en la cual se debe crear un entorno escolar sin discriminación, sin violencia, y donde estén todas, todos, todes totalmente protegidos. España reconoce injusticias en invasión de 1519. Vamos a ir a otro tema que también hoy se dio a conocer en la mañanera de El Pueblo y que es consecuencia de una gestión diplomática muy intensa, déjame decirle aquí muy en corto, al cabo nomás estamos usted y yo, que esto es parte de una intensa actividad diplomática del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para transitar hacia una relación distinta con el gobierno de España. Recuerde usted que el presidente López Obrador pidió de una manera diplomática, a través de una carta, que la corona española reconociera las atrocidades, la barbarie, el salvajismo, el intento de genocidio, el genocidio más bien que cometió en contra de los pueblos originarios en México en la invasión de 1519, cuando llegaron las hordas de españoles comandadas por Hernán Cortés, que pues él reclutó a la gente que le acompañó pues en las que habían salido de prisión, la gente que vivía en las calles, que no tenía oficio, entre ladrones, entre delincuentes, entre los que huían de la justicia. Esa fue la tripulación que llegó en 1519 a lo que ahora es México, y esos fueron los invasores que marcaron la pauta del genocidio que se cometió desde aquel momento en las tierras ahora mexicanas. Esta petición nunca fue respondida por el gobierno español, ni mucho menos por la corona española, y tuvo las consecuencias que ya conocemos. Esta mañana se dio otro capítulo en este mismo tema
cuando la presidenta pues presentó el discurso que el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno español, José Manuel Álvarez, reconoció por primera vez de forma pública el dolor y las injusticias que se cometieron en aquella época. Nuestro compañero Abie Vargas estuvo allí en Palacio Nacional y nos tiene la historia. Abie, cuéntanos, adelante. Muy buenas tardes, Alberto, el auditorio de Imer. Bueno, tenemos fallas en la comunicación y es que Abie Vargas no está, digamos, dentro del palacio, está afuera a la espera de que salgan los representantes de las aerolíneas que se reúnen con la presidenta de la República, pero estuvo en la mañana ahí en Palacio Nacional. A ver si tenemos mejor comunicación, Abie, adelante. Ahora sí, una disculpa al auditorio, Alberto, pues la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, reconoció que por primera vez España lamentara la injusticia y el dolor que causaron a los pueblos originarios mexicanos durante la invasión de 1519. Durante la muestra de 400 piezas de arte de mujeres indígenas cedidas por México y realizada ayer en España, el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, declaró que ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios y que esta parte de la historia compartida no pueden negarla ni olvidarla. Ante esto, pues la presidenta Claudia Sheinbaum hoy en la mañanera pues reconoció las declaraciones como un primer paso muy importante. Escuchemos. Es la primera vez que una autoridad del gobierno español habla de lamentar la injusticia. Es importante, es desde mi punto de vista un primer paso. Y habla de la importancia de lo que siempre hemos dicho. El perdón engrandece a los gobiernos y a los pueblos. No es humillante, al contrario. Reconocer la historia, reconocer los agravios, pedir perdón o lamentar y recuperarlo como parte de la historia. Y bueno, las declaraciones del gobierno español vienen luego de que desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador fue solicitar a España el perdón para los pueblos indígenas por la invasión. La presidenta Claudia Sheinbaum pues explicó que durante un tiempo se habló del encuentro de dos culturas, pero pues en realidad fue un proceso de invasión muy violento. Por esto pues la presidenta buscó visibilizar la grandeza cultura de México en España y lo que representan en específico las mujeres indígenas para el país, esto a través de un prólogo escrito por la misma presidenta en el libro que forma parte de la misma exposición. Escuchemos. La conquista no fue un encuentro entre iguales, fue un proceso brutal de violencia, imposición y despojo. Se intentó destruir no solo territorios, sino culturas enteras, saberes milenarios, lenguas, modos de vida. Las mujeres indígenas sufrieron especialmente ese embate. Fueron silenciadas, desplazadas, violentadas. Sin embargo, resistieron, en silencio y en acción, en lo individual y en lo colectivo. Y bueno, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, señaló que con las declaraciones del ministro de Exteriores de España, pues ya se empieza a saldar la falta de respuesta del rey de España, esto pues ante la carta que envió el exmandatario Andrés Manuel López Obrador, en donde solicitara las disculpas por la invasión. Y pues recordemos que pues ante esto, pues la presidenta de la República, cuando fue su investidura, pues no invitó al rey de España, esto debido pues a la falta de respuesta de la solicitud que hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos. Que pienso yo que hoy empieza a saldarse con este inicio de este discurso, al hablar de lamentar esta violencia del pasado. Y tenía que ver justamente cuando el presidente López Obrador escribe la carta, que la leyó él aquí en las mañaneras y a lo mejor la podemos presentar en algún momento. Es una carta muy diplomática, no hay ninguna ofensa y al contrario, le pide al rey que juntos se construya una nueva historia y que desde su perspectiva era importante que hubiera un reconocimiento de los agravios. Y pues bueno, Alberto, acentuar que la presidenta aseguró que hay muy buena relación con España y que este es un primer paso pues para mejorar las relaciones bilaterales. Esa es la información. La información muy puntual. Gracias, Abie Vargas. Bueno, ya no nos escuchó, es que sí, la comunicación estaba un poco complicada. ¿Qué fue lo que mencionó el canciller de España, José Manuel Álvarez, este discurso que fue una hora antes del inicio de la conferencia del pueblo, como a las 6:30 de la mañana, tiempo de México? Vamos a escuchar un minutito de lo que mencionó el canciller español. La libertad que aquí les
les negaba la dictadura. Y a los mexicanos que nunca nos dieron la espalda, aquellos... Bueno, es lo que estaba ocurriendo con la presidenta de la República el momento en que lo estaba presentando en Palacio Nacional. Es lo que ocurrió justo esta mañana cuando daba a conocer el discurso que una hora antes de este momento se había pronunciado. Dos galardones muy merecidos de los premios Princesa de Asturias a la fotógrafa mexicana Gabriela Iturbide y al Museo Nacional de Antropología de México. Pero relaciones sobre todo personales y humanas, construidas por los 180.000 españoles residentes en México actualmente y los 40.000 mexicanos que viven en perfecta armonía en nuestro país, por los cientos de estudiantes que cada año eligen nuestros dos países como destino para una formación que marcará su futuro y el de nuestras sociedades. Lazos, en definitiva, profundamente humanos, que se convirtieron en puentes cuando más necesidad hubo de ellos. España nunca olvidará y nunca dejaremos de agradecer la acogida del pueblo mexicano y del gobierno de Lázaro Cárdenas a los exiliados españoles que encontraron en aquella otra orilla del océano que nos une la libertad que aquí les negaba la dictadura. Y a los mexicanos que nunca nos dieron la espalda, aquellos españoles libres, como los españoles libres de hoy en día, damos las gracias. Esos españoles enriquecieron con su arte, con su cultura y con su ciencia nuestro patrimonio compartido. Cultura, lengua, arte, ciencia, vínculos económicos, sociales, personales, familiares, todo eso de grande y positivo hay y ha habido en nuestras relaciones, en nuestra historia. Una historia muy humana y, como toda historia humana, de claroscuros. Y también ha habido dolor. Dolor e injusticia hacia los pueblos originarios a los que se dedica esta exposición. Hubo injusticia. Justo es reconocerlo hoy y justo es lamentarlo, porque esa es también parte de nuestra historia compartida y no podemos ni negarla ni olvidarla. Lo que mencionó esta madrugada, tiempo de México, el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno español, José Manuel Álvarez, quien por primera vez reconoce por parte del Estado español las injusticias y el dolor que se causaron con la invasión que ocurrió en 1519 y que ha sido considerado por el gobierno de México como un primer paso para restablecer en su totalidad, porque las relaciones nunca se rompieron, pero sí se enfriaron, restablecer en su totalidad estos vínculos entre estos dos países que son interdependientes y que están unidos en su propia historia. El reconocimiento de las injusticias cometidas no es ningún motivo de vergüenza, es por el contrario, el reconocer los errores y repararlos en la medida de lo posible enaltece y hace más noble, más amplia, más fuerte la relación y la tarea de los seres humanos, por supuesto, pero también con más razón de los estados soberanos. Y ese ha sido el planteamiento del gobierno de México desde el primer momento en que surgió esta controversia, que no fue entendida por completo en España ni tampoco en México. De hecho, este tema, esta petición del presidente López Obrador, fue utilizada de una forma artera, vil y sucia por la oposición mexicana, que pues se plantó justamente en una de las aristas que les caracteriza a algunos de estos personajes más cercanos a movimientos, a la monarquía, más cercanos ellos mismos a ser súbditos antes que personas libres e independientes y parte de un país soberano, libre e independiente como es México. Ese capítulo de la historia parece que empieza a cerrarse con lo que ocurrió
esta misma madrugada, tiempo de México, ya a la tarde, el mediodía, en España, con lo que le hemos presentado. Mire, ya se acerca el Día de Muertos este fin de semana. Es ya la celebración, una de las fiestas más bonitas, más queridas, más entrañables y más características de los mexicanos. Pero bueno, también pues, estamos en México en estos tiempos, estamos pegaditos a Estados Unidos, tenemos una gran influencia también de la cultura estadounidense que se ha incorporado en varios espacios. Uno de ellos, lo que es hoy, el 31 de octubre, que pues para allá, en Europa y también, sobre todo en Estados Unidos, pues es el Día de las Brujas, el Día de Brujas, es el día del Halloween, así le llaman. Ya en México también está la combinación un poco extraña de altares de muertos con calabazas ahí sonrientes o con un rictus medio raro que más bien pertenece a la forma de festejar en Estados Unidos. En algunas ciudades de nuestro país también es parte ya de la tradición, la frontera norte, en Tijuana, donde acabamos de estar con nuestra cabina itinerante de Imer Noticias, pues también es parte ya de la tradición y la cultura local. Y para ello, pues también en México, esto no es nuevo, no viene del TLC, no es de los 90, no es de los millennials, de los centennials, ya tiene buen rato. Y a propósito de ello, pues para recordar e incorporarnos también a esta parte de las celebraciones, pues aquí en Imer Noticias, y perdone que hable como tapatío, aquí en Imer Noticias también nos vamos a esos momentos vintage, con esta canción de Luis Vivi Hernández, quien fue el líder de la banda Los Crazy Birds. Esta canción que se dio a conocer en 1966 y se llama ¿Qué monstruos son? Seguramente usted la recuerda. Escuchemos. Homero, ya está el café. Qué bueno, porque ya tengo hambre. En una noche oscura de terrible tempestad, allá en Sacazonapan empezaron a gritar. Los monstruos tenebrosos Frankenstein y Blackaman comieron quesadillas de vampiro con pipián. ¿Qué monstruos son? Sí. ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? ¡Qué baile! Bailaba la Llorona en los brazos de Aquaman y Drácula volaba al compás del cha-cha-cha. Morticia se peinaba con cajeta y aguarrás, mientras que el hombre lobo aullaba sin cesar. ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? ¡Au! ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? Se acerca el Día de Muertos. Y en Imer Noticias queremos celebrar con tus calaveritas literarias. Manda tus versos al correo redesimer@gmail.com o por WhatsApp al 55 66 31 24 27. Porque la tradición también suena en la radio. Comparte tu creatividad con nosotros. Imer Noticias, donde la tradición también se escucha. Está usted en El Acento, tu punto de referencia, y como acaba de escuchar, todavía está a tiempo de enviarnos sus calaveritas. Estamos a la espera de su contribución para este espacio que preparamos en Imer Noticias para todo el público, para todas nuestras audiencias. Y lo puede hacer, nos los puede enviar al 5566 31 24 27, 5566 31 24 27. Lo puede hacer también a través de X o Threads. Allí nos encuentra como @Imer_Noticias, o bien por Instagram y Facebook en Imer Noticias. Estamos a la espera de sus comunicaciones. Anuncian la carrera Raíces de Fuego en Ciudad de México. Así inició la Conferencia del Pueblo este viernes con la presentación de la carrera Raíces de Fuego.
la atleta Mirna Beatriz de la Cruz. Ella es líder del proyecto México Imparable, que busca visibilizar los derechos de los pueblos originarios a través del deporte. Presentó esta carrera, Raíces de Fuego. Es el segundo capítulo del serial de 4 carreras de este proyecto y se va a llevar a cabo este próximo 7 de diciembre en Ciudad de México. Escuchemos. México Imparable es pasar por lugares con historia de México. Va a estar muy bonito. Los invitamos a todos que participen en este gran evento que se celebra el 7 de diciembre, Raíces de Fuego, con una participación de 10,000 corredores. Avenida Hidalgo, Paseo de la Reforma, Plaza de las Tres Culturas, Ribera de San Cosme, Calzada de México, Tacuba, el Plaza del Árbol de la Noche Victoriosa y la Glorieta de las Mujeres que Luchan. Hemos estado en reuniones con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Van a venir alrededor de 6 estados con los pueblos originarios en temas de artesanía, corredores, danzas. Va a ser un bonito evento donde pues invitamos a todos que participen y que disfruten de lo que es México Imparable, Raíces de Fuego. Por cierto que en esta conferencia del pueblo se presentaron detalles del resultado de la primera etapa, en la primera parte, la carrera Raíces de Agua, que se celebró el 13 y 14 de septiembre en Palenque, Chiapas, donde participaron más de 3,000 corredores. Escuchemos a Mirna Beatriz de la Cruz. Pues hubo una gran participación de corredores de diferentes pueblos originarios. Raíces de Agua no solo fue una carrera, fue un movimiento cultural, social, que busca generar beneficios tangibles en las comunidades y en los participantes. Hubo una participación de más de 3,000 corredores, una ocupación del 94%, hotelera, más de 5,000 visitantes en Palenque, 28 estados participantes, 3 países participantes, el fortalecimiento de los pueblos originarios, el apoyo a los artesanos locales, la promoción cultural y turística, la celebración del Año de la Mujer Indígena y la inclusión y educación social. Quiero comentarles que el evento se realizó el 13 y 14 de septiembre. El presidente municipal comentó que era algo histórico de tener un evento de este tipo. Ahí pues los resultados de este primer capítulo de esta serie de competencias, de carreras más bien, porque no es una competencia. En El Acento, tu punto de referencia, conversamos esta tarde con Mirna Beatriz de la Cruz Álvarez, la directora justo de México Imparable. Mirna Beatriz, gracias por esta conversación. Le saluda Alberto Nájar. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues un gusto y muchísimas gracias por tu espacio para poder difundir lo que es México Imparable, Raíces de Agua. Sí, ¿cuál es, digamos, la idea central de esta carrera que se va a llevar a cabo en Ciudad de México? Cuéntenos un poco más de detalles, cómo se pueden inscribir, cuál es el recorrido, en fin. Ok, gracias. México Imparable es una plataforma para darle visibilidad a los atletas de pueblos originarios. Este es el segundo capítulo. El primer capítulo se llevó a cabo en Palenque, Chiapas, con un éxito con más de 3,500 corredores, alrededor de 140 atletas indígenas, y lo que busca este tipo de evento de carrera es la unión del deporte, la cultura, sus tradiciones y los usos y costumbres de los pueblos originarios. Se compone de 4 carreras, que es Raíces de Agua, Palenque, Chiapas, Raíces de Fuego, que es la que nos toca ahorita el 6 y 7 de diciembre en la Ciudad de México, Raíces de Tierra, que es en Oaxaca el 22 de marzo, y Raíces de Aire, que terminamos en las Barrancas del Cobre en Chihuahua. Raíces de Fuego es la que se va a llevar a cabo este 7 de diciembre. Vamos a inicio y meta va a ser el Zócalo de la Ciudad de México, y pues se van a pasar por diferentes lugares emblemáticos de historia de la Ciudad de México, como es la Plaza de Tlatelolco, la de las Tres Culturas. No sé decirte bien todo el recorrido, y pasamos por Paseo de la Reforma, sí, hasta llegar otra vez al Zócalo. ¿Cómo se pueden apuntar las personas que quisieran participar, Mirna? Sí, es en la página mexicoimparable.com. Ahí está el link para inscribirse. A las distancias de 21, 10 y 5. Como bien he mencionado en cada oportunidad de una entrevista y de platicar de México Imparable, más allá de
participar en la carrera de 5, de 10 o de 21, es la conexión con los pueblos originarios. Para la Ciudad de México van a estar participando alrededor de 6 estados. Estamos incluyendo también ahorita a Veracruz para apoyar a nuestros hermanos de pueblos originarios. Y bueno, el viernes, el sábado 6 de diciembre, durante la entrega de kit, hacemos un festival cultural con estos grupos originarios de atletas indígenas. Vamos a presentar igual a los demás embajadores del proyecto. La que inicia todo el proyecto con una servidora es Lorena Ramírez, la corredora ultramaratonista, y ya se han unido más atletas indígenas, los que van a participar en Hong Kong en enero del 2026. Uno de los propósitos, según entiendo, de este proyecto México Imparable es también generar conciencia en todos los mexicanos de esa forma a veces pues discriminatoria, vamos a decirlo, como se mira a los pueblos originarios, una especie de folclorismo, de ubicarlos solamente en una parte de la economía, por ejemplo, artesanías, ese tipo de temas. Es también una idea de esta integración que significa la carrera de Raíces de Fuego, Mirna. Sí, es correcto. Y yo he sido testigo al lado de Lorena de la discriminación. Es la verdad muy triste, por eso he sido ya durante más de 4 años vocera hacia los pueblos originarios, en especial de la comunidad Rarámuri, de vivir esa discriminación, de hacerle conciencia a todas las personas de pues que todos tenemos un valor, no debe de haber distinción por grupo étnico, por clase social, por tipo de color de piel, por religión, por todo lo que pueda involucrar, ¿no? Y es eso, es que te conectes con tus raíces, que conozcas de dónde somos, de nuestra fuerza. Para mí, yo siempre lo he dicho que nuestra fuerza, y es admirable, por ejemplo, que te comento de ahorita de 13 atletas de diferentes pueblos originarios, ellos son la fuerza de nosotros como México. Para mí, la verdad, me representa muchísimo, me da lleno de mucho orgullo. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando estamos en eventos a nivel internacional, pues llevan toda la fuerza y el corazón para participar sin tanto aditamentos a suplementos alimenticios o tecnología en la ropa o en los zapatos, tenis, el calzado. Entonces, es parte de lo que también busca la concientizar a nuestra gente de valorarnos a todos. Y al final del día vernos todos como iguales. Mirna Beatriz de la Cruz Álvarez, directora de México Imparable, muchas gracias por esta entrevista. Gracias. Que tenga una buena tarde, Mirna Beatriz. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Ella es la directora de México Imparable, ella misma es maratonista, y pues esta invitación que queda abierta para que participe en esta carrera que va a llevarse a cabo en Ciudad de México. Raíces de Fuego se llama y va a llevarse a cabo el próximo 7 de diciembre. El recorrido tiene algunos puntos emblemáticos. Uno de ellos, el árbol de la noche victoriosa, que está ya casi al final de la calzada México-Tacuba, que ahora se llama la México-Tenochtitlan, y que tiene también su historia durante mucho tiempo, bueno, pues prácticamente desde el inicio de la historia de la Nueva España y de México contemporáneo, pues se llamó el árbol de la noche triste porque cuenta la historia que escribió Fray Bernardino, que escribió en su momento en los cronistas que acompañaron a Hernán Cortés, pues que allí se detuvo Hernán Cortés, el ejército pues de españoles, la horda que llegó a invadir México, después de que perdieron una batalla cuando los echaron de Tenochtitlan, y pues evidentemente que esa fue una derrota contundente, y dice la historia pues que ahí lloró Hernán Cortés, y por eso le pusieron de la noche triste, ese caballero hidalgo, ese conquistador, ese imparable, pues se le salieron las lágrimas porque lo derrotaron, lo ubicaron en su lugar. Pero en realidad, pues fue una victoria de los pueblos originarios que fueron sojuzgados, no militarmente,
no por la fuerza militar, no por la valentía, entre comillas, de estos invasores, sino porque les quitaron la comida y además fueron víctimas de epidemias, de enfermedades que trajeron los españoles y que no existían en México. Esa fue la razón de la derrota. No fue ningún acto de valentía ni tampoco nada parecido. Por eso es que el nombre de ese lugar es el más adecuado, fue el árbol de la noche victoriosa. Y por ahí va a pasar la carrera de México imparable, que en esta edición se llama Raíces de Fuego. Empieza reconstrucción de zonas afectadas por lluvias. Tenemos más información, esta vez relacionada con las tareas de apoyo a la población que resultó damnificada, y las poblaciones también, las construcciones, por las lluvias de hace unas semanas en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. Ya está en marcha la última parte del cierre de la emergencia en esas entidades. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la limpieza en Poza Rica y Álamo, que fueron los municipios más afectados, se encuentra entre 95 y 96%, y hay comunidades que tendrán que ser reubicadas porque se encuentran en zonas de riesgo. Escuchemos. Estamos todavía en la última parte del cierre de la emergencia. Todavía Veracruz tiene 6 localidades a las que no se puede llegar por tierra. Entonces diario le damos seguimiento para que realmente los estados que más afectados fueron Veracruz e Hidalgo. Veracruz en particular, además por las grandes ciudades, ciudades medias pero importantes. Poza Rica, Álamo, más pequeñas pero El Higo y Tempoal, municipios, no solamente la ciudad. Ya la limpieza en Poza Rica y Álamo está al 95-96%. En El Higo también quedan algunas zonas y en Tempoal ya terminó por completo. La limpieza de escuelas también ya avanzó muchísimo, y la limpieza que queda son de las comunidades más apartadas, sobre todo en la montaña, tanto en Hidalgo como en Veracruz. Estamos terminando todavía este proceso al que le estamos dando seguimiento. Todavía hay mucha gente trabajando y muchas máquinas que están trabajando. La limpieza de caminos y de las propias localidades. Hay incluso localidades completas, son muy pequeñitas, pero que tienen que reubicarse porque quedan en riesgo. La presidenta Sheinbaum informó que el próximo 10 de noviembre empieza la entrega del segundo apoyo de hasta 70,000 pesos a los damnificados. Escuchemos. Ya se dio el primer apoyo de 20,000 pesos a cerca de 94,000 familias. Estimamos que son como 103,000 familias. Del cálculo que hicieron en Bienestar, se terminará en la próxima semana ese primer apoyo. El 10 de noviembre inicia el segundo apoyo, que va de 20,000 hasta 70,000 pesos, con una siguiente aportación de despensas y también el inicio, ya sea de manera económica o en especie, de los enseres. Para las viviendas, el apoyo segundo va a ser para todos, pero en el caso de los enseres, en algunos casos se va a entregar los enseres completos, y en otro caso es un apoyo sobre todo para las viviendas que tuvieron menos afectaciones. Hay viviendas que tienen afectaciones leves. Y a partir de ahí ya estamos trabajando en lo que llamamos la reconstrucción. El proceso de reconstrucción tiene que ver con reconstrucción de vivienda, reconstrucción, algunas de ellas que tienen que reubicar, reconstrucción de caminos, desasolve de ríos y reconstrucción o nuevos diques que se tienen que colocar o bardas para evitar el que vuelva a ocurrir una situación así, recuperación de redes de drenaje y redes de agua potable que muchas en algunos lugares quedaron colapsadas, y al mismo tiempo el apoyo a los agricultores, también a pequeños comercios, que también se les va a dar un apoyo. Y también inicia un proceso de empleo que le llamamos Construyendo Futuro. Todo eso viene ahora. A partir de ahora inician todos los estudios de la reubicación. Reubicación y reconstrucción, y la entrega de apoyos y la entrega también de enseres domésticos, despensas para las personas afectadas por las inéditas lluvias de hace unas semanas en esos estados que en el lindero del Golfo de México. Por cierto, el Servicio Meteorológico Nacional indica que para esta temporada invernal se va a concentrar la llegada de los frentes fríos y masas de aire polar por la región del norte y noreste de nuestro país, es decir, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León,
Veracruz, que está también muy en alguna parte hacia el norte, y Tamaulipas. ¿Por qué? Por el fenómeno de la Niña, que básicamente lo que hace es enfriar las aguas del Océano Pacífico y provoca que esta diferencia de temperaturas concentre la actividad meteorológica y atmosférica en la parte del Océano Atlántico. Así es que prepárese, si usted nos escucha en Ciudad Acuña, en Coahuila, y en Ciudad Juárez, Chihuahua, este va a ser un invierno frío, más frío que de costumbre, por la entrada, sobre todo por allí, de los sistemas de aire polar, los famosos frentes fríos. Así es que a abrigarse para esta noche. Si usted piensa acompañar esta noche y el fin de semana a sus hijas, hijos e hijas a pedir la famosa calaverita, pues póngale suéter, porque va a estar haciendo bastante friecito. Condena ONU ataques de Trump en el Caribe. Vamos a otra información. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, denunció a Estados Unidos por llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales y atacar el derecho internacional humanitario. Se refiere esta condena de la ONU a los bombardeos y las ejecuciones, los asesinatos de la Marina y el Ejército estadounidense de personas que viajan o viajaban en lanchas que fueron detectadas en el Golfo de México y también en el Océano Pacífico, con el argumento, el pretexto de que transportaban drogas o se dedicaban a actividades ilícitas sin presentar ninguna prueba, sin cumplir con los reglamentos internacionales a los cuales Estados Unidos también está obligado. Nuestro compañero Luis Camarillo nos explica. La ONU acusó este viernes al gobierno de Estados Unidos de violar el derecho internacional con sus bombardeos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico que Washington vincula con el tráfico de drogas. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, exigió a la administración de Donald Trump poner fin a estos ataques, ya que estos, dijo, son inaceptables por su creciente coste humano. Al respecto se pronunció Rabina Shamdasani, vocera de Turk. Los ataques aéreos de los Estados Unidos de América contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico violan el derecho internacional de los derechos humanos. Más de 60 personas habrían muerto en una serie continua de ataques llevados a cabo por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico desde principios de septiembre. Estos ataques ocurrieron en circunstancias que, según el jefe de Derechos Humanos de la ONU, no encuentran justificación en el derecho internacional. Estos ataques y su creciente costo humano son inaceptables. Los Estados Unidos deben investigar y, si es necesario, procesar y castigar a las personas acusadas de delitos graves de acuerdo con los principios fundamentales del Estado de Derecho, de debido proceso y juicio justo que Estados Unidos ha defendido durante mucho tiempo. En el informe divulgado este viernes, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos refutó la idea de que estos ataques son para detener el tráfico de drogas y recordó que el combate al tráfico ilícito de estupefacientes a través de las fronteras internacionales es una cuestión de aplicación de la ley. Turk añadió que esa lucha debe regirse por las estrictas limitaciones al uso de la fuerza letal establecidas en las leyes internacionales de derechos humanos, que solo permiten esas acciones como último recurso contra personas que representan una amenaza inminente para la vida. Cabe recordar que el miércoles pasado, Estados Unidos realizó su 11º ataque en aguas internacionales del Océano Pacífico y el Caribe, desde que el pasado 14 de agosto la Casa Blanca ordenó un despliegue naval significativo en la región sur del Caribe, bajo el argumento de realizar operaciones antinarcóticos y presionar a Nicolás Maduro en Venezuela. Con estos ataques denominados bombardeos de precisión, Estados Unidos han asesinado a 58 personas, de quienes, debido a la falta de transparencia de Washington, se desconoce su identidad y si realmente transportaban drogas. Según el gobierno de Estados Unidos, esas acciones forman parte de operaciones necesarias contra el narcotráfico y el terrorismo y defienden que se ajustan al derecho internacional humanitario. No obstante, al presentar el informe, Rabina Shamdasani recordó que Estados Unidos debe investigar y en su caso procesar a las personas acusadas de delitos graves y no asesinarlas. Pero, ¿se puede juzgar a Donald Trump y sus altos mandos militares por estos ataques en el Caribe y Pacífico? De acuerdo con el periodista Charlie Savage del diario The New York Times, sería extremadamente difícil juzgar o procesar a Donald Trump u otro alto funcionario por los ataques a embarcaciones en el Caribe. Savage explica que aunque los presidentes de Colombia y Venezuela llaman asesinatos ilegales esos ataques, hay varias barreras legales y prácticas que hacen casi imposible un juicio penal contra Trump o sus subordinados, basados en la llamada inmunidad presidencial absoluta. Y es que, de acuerdo con un fallo de 2024 de la Corte Suprema llamado Trump contra Estados
Estados Unidos establece que los presidentes tienen inmunidad total por crímenes cometidos en el ejercicio de sus poderes oficiales, especialmente como comandante en jefe al ordenar acciones militares contra amenazas extranjeras. El documento señala que ordenar esos ataques para defender a Estados Unidos de narcotraficantes califica como acto oficial, incluso si se considera excesivo o ilegal después. La lógica del fallo sugiere que funcionarios inferiores que siguen órdenes presidenciales también estarían protegidos, ya que los presidentes dependen de ellos para ejecutar políticas sin miedo a juicios futuros. Incluso Trump podría emitir indultos amplios antes de dejar el cargo a todos los involucrados, blindándolos de procesos federales. Aunque legal y moralmente cuestionables, estos ataques están blindados por el diseño mismo del sistema presidencial, y un juicio requeriría cambios masivos en la ley o el poder político. Por otra parte, Donald Trump negó las informaciones de que Estados Unidos se prepara para bombardear instalaciones militares en Venezuela. En declaraciones a periodistas a bordo del avión presidencial, este viernes el mandatario republicano indicó que todavía no ha tomado una decisión al respecto y que actualmente no está considerando ataques militares contra el país sudamericano. Hay informes que indican que usted está considerando realizar ataques dentro de Venezuela. ¿Es cierto? No. Entonces, ¿ya tomó una decisión al respecto? No, no es cierto. Para IME Noticias, Luis Camarillo Carvajal. Ahí pues estos detalles sobre lo que ha condenado Naciones Unidas y también las dificultades para sancionar a Donald Trump y a su grupo político que ha cometido estos asesinatos. Por lo pronto, en información vinculada con México, la Secretaría de Marina informó que mañana a las 6:30 de la mañana se cumplen las 96 horas que establecen las reglas internacionales para que pueda llevarse a cabo una tarea de búsqueda humanitaria. Se cumplen 96 horas desde el inicio de esta búsqueda del presunto náufrago del ataque a las embarcaciones que navegaban por el Océano Pacífico y que fue reportada por la Guardia Costera de Estados Unidos. 14 personas fueron asesinadas por Estados Unidos. Aparentemente hay una persona que sobrevivió. Con el cumplimiento de este plazo, la Secretaría de Marina indica que la operación pasará al estatus de activo suspendido, es decir, que los esfuerzos seguirán mediante embarcaciones que naveguen en la zona y las patrullas que realizaban la búsqueda deberán reintegrarse a sus operaciones regulares. Es parte de los protocolos internacionales que México sí cumple. Vamos a otras noticias. En este día, varios trabajadores, hay estimaciones varias, algunas muy raras, pero bueno, hay un paro de trabajadores del Poder Judicial que llevaron a cabo protestas en varias ciudades del país. Y pues el órgano de administración judicial ha informado que se trata de solamente el 5.3% del total de los edificios los que fueron cerrados, es decir, solo 16 de todas las instalaciones del Poder Judicial. El 95% de los edificios, juzgados, tribunales, oficinas administrativas, oficialías mayores, están en operación, el 95%. Por si le llega a usted al chat del vecino, de la vecina, de los tíos, de la tía, del abuelito, y que le digan, no, está totalmente parado el Poder Judicial, no están impartiendo, no están trabajando, no se emiten sentencias, etcétera, es mentira. Es mentira. Nuestra compañera Karina Cuevas hizo un recorrido por las instalaciones en Ciudad de México y nos cuenta. Karina, buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto? Te saludo con gusto esta tarde. Así es, efectivamente, como bien lo mencionas, el Sindicato Nacional de Renovación al servicio de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, conformado por cerca de 22,000 empleados en todo el país, convocaron para este viernes 31 de octubre una suspensión total de labores de brazos caídos en todos los juzgados y tribunales del país. Bueno, a los lugares a donde yo tuve la posibilidad de estar físicamente no se vieron mayores disturbios trabajadores fuera. Las actividades al parecer se veían de manera normal. Sin embargo, bueno, en un comunicado firmado por Juan Alberto Prado Gómez, quien es el secretario del Sindicato Nacional de Renovación, explicó que el paro de brazos caídos es en defensa de las condiciones laborales de los
trabajadores, salvaguardar el adecuado funcionamiento institucional y como último recurso, dice, ante la omisión de la autoridad administrativa. Y es que los trabajadores, dice este comunicado, están molestos por la grave carencia de insumos esenciales para el desempeño de sus funciones, desde la papelería hasta la falta de agua y servicios de comedores, según dicen. Y también acusan de que muchos empleados han sido destituidos por la llegada de los nuevos juzgadores a los tribunales y juzgados. Así que bueno, seguramente es posible que se haya llevado a cabo este paro en algunas ciudades del país, pero al menos en los lugares donde yo acudí no ocurrió esto. Y bueno, efectivamente, este mediodía, en un comunicado, el órgano de administración judicial informó que el paro solo se llevó a cabo en 16 inmuebles, como bien lo dijiste, lo que representa solo el 5.3% de los edificios, y el 95% restante continuó trabajando de manera normal. Y bueno, en el transcurso del mediodía, los trabajadores, dice el boletín de prensa, fueron atendidos por personal del órgano de administración judicial, por lo que acordaron reabrir los edificios que mantenían cerrados, los 16 edificios que tenían al parecer cerrados en otras ciudades del país. Alberto. Pues estaremos pendientes de cómo evoluciona esta situación que han denunciado algunos trabajadores del Poder Judicial. Gracias, Karina Cuevas. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, es parte de lo que ha sucedido este día. Originalmente se había planteado que el paro era en protesta porque no se les había pagado las indemnizaciones a algunos de los jueces y miembros del Poder Judicial que decidieron no seguir, que no aceptaron participar en la elección de jueces, ministros y magistrados del pasado 1 de junio, decidieron retirarse y estaban reclamando que no les habían pagado. La presidenta Sheinbaum dijo esta misma semana que ya hay una partida presupuestal justo para eso, para pagar todas las indemnizaciones. Y ya que estamos en el Poder Judicial, mire, es importante este dato. En el Poder Judicial ayer, la Suprema Corte de Justicia concretamente, revocó un amparo que había admitido Norma Piña. Usted recuerda a Norma Piña. Ella fue presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Trató por todos los medios posibles de desbancar la reforma al Poder Judicial. No lo consiguió ella ni tampoco sus compañeras y compañeros ministros, que ya se fueron. Pero mientras se iban, pues admitieron un amparo para impedir que una minera canadiense, First Majestic Silver Corp, pagara impuestos. O sea, es decir, hasta el final, Norma Piña protegió a presuntos evasores fiscales. Le admitió un amparo que fue desechado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en su sesión del día de ayer, y por lo tanto esta empresa, esta minera canadiense, deberá pagar 2,868,853,516 pesos con 57 centavos de impuestos que no quería pagar y que Norma Piña les había ayudado para que no lo pagaran. Así es que nuevos tiempos muy distintos en el Poder Judicial. Y sobre estos mismos temas, miren, otro asunto que más bien habita en la radio comercial, en los periódicos, en las redes sociodigitales, en los debates en los congresos, inclusive algunos académicos ahí anduvieron defendiendo a este personaje que se llama Simón Levy, que pues sigue todavía. Él dice que está en Washington, aunque todas las pruebas muestran que se encuentra en otro lugar. Dice que nunca fue detenido, aunque el gobierno de Portugal y la Interpol dicen que sí fue detenido. En fin, que es toda una pachanga alrededor de este personaje, a quien ya varios han denunciado como un mentiroso. La presidenta Sheinbaum dijo hoy en la mañana, porque le volvieron a preguntar del tema, dijo, bueno, lo informamos porque lo preguntaron ustedes, los medios. No es un asunto central para el gobierno de México. Surgió a raíz de las inquietudes de periodistas en la Mañanera del Pueblo que dieron pie a lo que ya se había creado. Habían construido toda una narrativa con la idea de que ahora sí podrían comprobar, según dijeron los medios comerciales, ahora sí podrían comprobar una supuesta persecución política. Pero ¿qué creen?
pues resulta que este personaje, Simón Levy, pues también a ellos les tomó el pelo, y algunos ya inclusive han reconocido que pues ellos dicen que los engañó. En realidad no les resultó la jugada y ahora no les queda otra más que reconocerlo a su manera, pues, de que formaron parte de esta narrativa y esta ola de manipulación. La presidenta Sheinbaum explicó de nuevo que Levy tiene 2 órdenes de aprehensión por diversos delitos. Él dijo que había sufrido un atentado en Washington. ¿Usted se imagina un atentado que en una camioneta 4 personas disparándole a un personaje como él en Washington, que está ahora mismo tomado por la Guardia Nacional de Estados Unidos, donde vive Donald Trump? O sea, es realmente complicado que esto hubiera ocurrido, a menos que hubiera sido en un videojuego. Vamos a escuchar a la presidenta de la República. La verdad es que nosotros ni queríamos mencionar a esta persona. No es, digamos, central en la mañanera o nuestra información. Lo que pasa es que nos preguntaron aquí, esta persona, Simón Levy, dice que está en Washington. ¿Dónde está? Y dijimos, bueno, de acuerdo con el Gabinete de Seguridad, está en Portugal y fue detenido. O sea, nosotros no sacamos el tema, sino que se nos preguntó. Y como después se dijo que no, que toda esta información que mencionas, pues ayer presentamos el documento de la Policía de Portugal de que en efecto había sido detenido. Y luego ya para colmo, pues en las redes salió que había grabado un mensaje diciendo que estaba en Washington y era el restaurante más conocido de Portugal. Nosotros no decimos mentira. Ahora, la información vino de él, ¿no? Él fue quien le dio vuelo a esto, pues fueron algunos medios, ¿no? Y algunos conductores, que no solo son los medios, sino los propios conductores, ¿no? Que le dieron vuelo pues a este invento que hizo él de lo que le había pasado. Pero siempre vamos a decir la verdad, y si algún día nos equivocamos, pues también se reconocerá. Pero buscamos que todo lo que decimos pues tenga fuentes por sí. Ahí pues lo que señala la presidenta Sheinbaum a propósito de este tema, que como le digo, es más bien una pachanga mediática. Vamos a información de otro tipo. Se lleva a cabo la cumbre, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la APEC. Ahí se encuentra el secretario de Economía y Patricia Ramírez, nuestra compañera, tiene los detalles. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo a los líderes reunidos en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC por sus siglas en inglés, que México está comprometido con ser un enlace entre ambos continentes, con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional frente a los cambios a nivel global que generan incertidumbre. Necesitamos mejorar nuestro crecimiento y desarrollo interno, pero al mismo tiempo fortalecer el sistema de comercio internacional. Puede resultar difícil gestionar ambas prioridades al mismo tiempo. En el caso de México, la presidenta Sheinbaum ha lanzado un ambicioso Plan México, que consiste esencialmente en una estrategia industrial y económica para enfrentar la situación que vivimos actualmente y los cambios en curso. Ebrard aprovechó para compartir que este año se tuvo un incremento de más del 10% en la inversión extranjera en comparación con el año pasado, lo que considera un resultado de las políticas implementadas a partir del Plan México. Pero necesitamos fortalecer nuestras actividades multilaterales y trabajar con nuestros socios comerciales en inversión, nearshoring, manufactura avanzada y otros ámbitos. Sabemos que necesitamos del sector privado. Estamos trabajando arduamente en este sentido, en numerosas iniciativas, fomentando la adopción de tecnologías digitales, infraestructura inteligente y soluciones de energía verde. Asimismo, dijo que la PEC puede generar cambios incluso con una reforma de la Organización Mundial del Comercio, encargada de regular las reglas de comercio internacional, que también ha sido cuestionada por Estados Unidos, China y la Unión Europea en medio de las tensiones entre los países. Finalmente, mencionó que México está dispuesto a ser anfitrión de la PEC en 2028 con el propósito de impulsar una agenda que celebre la diversidad y fortalezca la capacidad colectiva de la región. Para Imer Noticias, Patricia Ramírez. Por cierto que esta mañana la presidenta Sheinbaum dijo que los datos del crecimiento de empleo en el país muestran que la contracción que registró el Producto Interno Bruto no se mantendrá hasta el final de año. Aclaró además que las empresas automotrices que han suspendido operaciones en México no lo han hecho por los aranceles que Estados Unidos ha impuesto a algunos procesos de la industria automotriz. Y algunas más, como una planta de General Motors y de otras, como en el norte del país, pues se debe a un paro técnico. ¿Qué es un paro técnico? Bueno, tienen que detener
la producción para actualizar software, para hacer también mantenimiento al equipo. En fin, es lo que llaman eso, un paro técnico y no tiene nada que ver con los aranceles. Escuchemos. No es algo que se va a arrastrar hasta final de año. Es una característica de ese semestre, principalmente generado pues, por la incertidumbre relacionada con la situación de los aranceles, particularmente para la industria automotriz. Por eso nosotros queremos un mejor acuerdo. Se cargó, digamos, lo que no hubo en el primer trimestre, donde no hubo tarifas. El presidente Trump llegó en enero y las tarifas de vehículos se manifestaron hasta el segundo semestre. Había mucho inventario en las empresas y no se notó ni en el primero ni en el segundo. Hubo pues este impacto en el tercero. Pero hemos estado hablando personalmente, no solamente con los administradores de las empresas automotrices en México, los llamados CEOs mexicanos, sino globales. He hablado prácticamente con todas las empresas europeas, estadounidenses y todas las que se fabrican en México. Algunas que cerraron no es por decisiones de los aranceles, eran decisiones que habían tomado previamente de modelos que ya no se iban a fabricar. Nos los han dicho claramente e incluso lo han publicado. Sobre las negociaciones con Estados Unidos, la presidenta Sheinbaum dijo que ya casi se ha resuelto el tema de 54 barreras no arancelarias que ha reclamado Donald Trump. Escuchemos. Vamos a esperar a que llegue Marcelo Ebrard de su viaje, que fue muy intenso. Yo, por lo que he hablado con él, ya prácticamente cerramos el tema de las famosas 54 medidas no arancelarias, poniéndonos de acuerdo. Nosotros siempre defendiendo el interés de México, obviamente. Claro. Y eso pues ya abre el acuerdo global que estamos buscando con Estados Unidos. En seguridad ya lo tenemos, en temas de migración también, aunque nosotros seguimos insistiendo el reconocimiento de los mexicanos en Estados Unidos. Pero en el tema comercial pienso yo que vamos muy avanzados y muy pronto podemos tener buenas noticias. Por cierto que hay discusión sobre el presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados. Claudia Telles, cuéntanos, buenas tardes. Así es, Alberto, buenas tardes, un saludo para ti, para el auditorio. Las y los diputados se alistan ya para el debate del presupuesto de egresos que se llevará a cabo la próxima semana, el lunes en comisiones, y se prevé que la discusión en el Pleno sea de martes a viernes. Las y los legisladores han presentado distintas posturas una vez que ya se tiene este proyecto de dictamen que será debatido la próxima semana. De entrada, diputadas de Morena resaltaron que por primera vez se incluye el anexo transversal 31 con 466.6 mil millones de pesos para programas relacionados con el Sistema Nacional de Cuidados. La vicecoordinadora de la bancada mayoritaria en San Lázaro, Dolores Padierna, destacó que las asignaciones al ramo 20 Bienestar, al IMSS y a la Secretaría de Educación Pública buscan garantizar transferencias, servicios de salud, guarderías, programas educativos y ampliación de infraestructura de cuidados. Resaltó además que este esfuerzo refleja una convicción profunda. Cuidar no puede seguir siendo una tarea aislada, silenciosa ni desproporcionadamente femenina. Vamos a escuchar. Celebramos que la presidenta Claudia Sheinbaum esté implementando un sistema nacional y progresivo de cuidados como una prioridad de su gobierno. Por primera vez en el presupuesto de egresos de la Federación 2026 aparece el anexo 31 para la consolidación de una sociedad de cuidados que es un instrumento que materializa este derecho humano. Está integrado por 47 programas presupuestarios y 19 ramos, y se trata de que como país asumamos al cuidado como un derecho humano, como un bien público y como una condición indispensable para el bienestar social y la igualdad sustantiva. Y en espera de las propuestas tanto de ajustes a algunos entes y reasignación de recursos, diputados de oposición se pronunciaron por fortalecer rubros como salud, educación, campo y gasto federalizado. Vamos a escuchar al panista Héctor Saúl Telles, vicecoordinador económico de Acción Nacional. Pues mira, hablar de 18 mil millones de pesos que se puedan reasignar, supongo yo, como he escuchado algunas declaraciones, que serán
la mayoría de ese recurso de los 15,000 millones de pesos que tiene de más hoy el Poder Judicial. Supongo que de ahí vendrán y no sé qué otro recorte puedan hacer para llegar a esos 18,000. Pero eso prácticamente respondería a un 0.01% del presupuesto. ¿A dónde lo quieren reasignar? No lo sabemos. Nosotros tenemos nuestras prioridades desde Acción Nacional. Fondo de salud, fondo fideicomiso, no partida presupuestal de atención a desastres naturales. Y también queremos la reactivación económica de nuestro país. Para la Cámara de Diputados, Alberto, para 2026 se solicita un presupuesto de 9,602 millones de pesos, un monto similar al que se ejerce este año. Sin embargo, los anexos muestran mejoras para las percepciones y prestaciones de sus 500 integrantes. Por ejemplo, el proyecto de dictamen establece que la remuneración total anual neta de las y los diputados pasará de 1,193,000 pesos a 1,307,000 pesos, lo que representa 108,935 pesos mensuales. Y además, Alberto establece prestaciones por 383,733 pesos, que incluye un seguro de vida institucional por 59,900 pesos que antes no recibían, y el aguinaldo pasará de 140,504 pesos a 147,438 pesos. Así, este proyecto de dictamen. Sin embargo, se esperan algunos cambios en la discusión en comisiones y en el pleno. El reporte muy puntual. Gracias, Claudia Telles. Hasta luego. Hasta luego. Es ya prácticamente Día de Muertos. Estamos a unas horas de que inicien estas fiestas tradicionales. Nuestra compañera Carolina López Hidalgo preparó esta pieza en voz de Laura Velarde. Cada 1 y 2 de noviembre, cuando el aire se llena de incienso, cuando el cempasúchil pinta de naranja y morado los caminos y el pan de muerto perfuma las casas, México entero abre sus puertas a la muerte, no para temerle, sino para recibirla como una vieja amiga. Desde el sur hasta la frontera norte, cada estado le da su propio rostro, su propio sabor y su propia canción. En Yucatán, se realiza el Janal Picchán, la comida de las almas. El aroma del pib, ese tamal cocido bajo tierra, se mezcla con el humo del copal, llenando el aire de memoria y tradición. Mérida se ilumina con el paseo de las ánimas, mientras las familias colocan frutas, dulces y retratos sobre los altares. En Oaxaca, la muerte tiene rostro de fiesta. Las comparsas bailan entre flores y velas, pero detrás del color late una nostalgia dulce. Las familias pasan la noche junto a las tumbas, hablando con los ausentes. Allí, la muerte no es final, es un abrazo. En Chiapas, las familias tzotziles y zoques preparan las tumbas con hojas de pino, colocan velas, cruces de madera y comida caliente, porque saben que las almas tienen hambre de hogar. Angélica Altuzar Constantino, directora general para las culturas y las artes de Chiapas, nos habla acerca de la comida tradicional que acompaña al Día de Muertos en distintas regiones del estado. Que de región a región cambia la comida. Lo que es constante es, por ejemplo, los dulces tradicionales, los higos, la calabaza, las frutas tradicionales de temporada. Aquí es, por ejemplo, el jocote, las mandarinas, pero hay unas regiones, los altos, donde te ponen, por ejemplo, el caldo de rata. Es esta rata de campo o de monte, es un animalito saludable porque come semillas, y entonces la ahuman y la preparan y hacen un caldo que curiosamente nos dicen que es levantamuertos. Por las mañanas cuando me levanto, mi primer suspiro lo dedico a ti. En Coahuila, la soledad del desierto se enciende con miles de luces. El Festival de las Ánimas viste a Saltillo de flores y altares, mientras los panteones se llenan de murmullos, canciones y fotografías que parecen sonreír. En Guanajuato, las callejoneadas se entrelazan con la tradición. La subterránea de la ciudad se convierte en sede de eventos gastronómicos y artísticos, y en Guadalajara, la tradición adquiere un tono contemporáneo. Desfiles, altares urbanos y recorridos por panteones iluminados mantienen viva la celebración. En la Huasteca queretana, el chantolo transforma los pueblos en mosaicos de música y flores. En Tolimán, las familias colocan ofrendas y degustan la comida tradicional.
Así detalla Marta Daniela Salgado, secretaria de Cultura de Querétaro. En Tolimán tenemos capillas oratorio, que esas capillas están en las viviendas de las familias. Cada una de estas capillas hacen una ofrenda y esa ofrenda pues es muy diferente en cada casa de acuerdo a los gustos de sus difuntos, lo que hace que puedas hacer un circuito de varias capillas, ver diferentes ofrendas, vivir este ritual, esta danza, esta música que le ponen en honor a los difuntos y que puedas comer y degustar la comida tradicional de esa región. En Chihuahua y Sonora, la celebración es íntima. Las familias limpian las tumbas, dejan flores y comida y se quedan un momento en silencio. No hace falta decir mucho. Una vela encendida basta para guiar el alma de regreso. ¡Feliz Día de Muertos, camarada! ¡Ay, tú, el del ojo medio hundido! ¡Bienvenido al Mictlán de Tijuana! En Tijuana, la frontera recuerda a sus muertos con altares y arte. El Mercado Hidalgo se llena de pan de muerto, veladoras y fotografías que miran al norte como si esperaran el regreso de alguien. En esa mezcla de culturas, la muerte también cruza fronteras. En cada rincón del país, el Día de Muertos une pasado y presente. Un México que recuerda, baila y celebra que la vida nunca se apaga, porque cada flor encendida, cada pan sobre el altar y cada nombre pronunciado es una forma de decir, no te has ido, sigues aquí. Con información de Carolina López Hidalgo y Laura Velarde. Fui hechicera del bien y el mal. Hasta aquí el acento, tu punto de referencia. Gracias por acompañarnos. Disfrute estas fiestas, celebraciones muy mexicanas de Día de Muertos. Hasta el lunes. Baila, baila, huesuda divina, que el polvo se alza en cada esquina. Si te mueres, ríete más, Que en esta vida nadie se va. Yo fui sabio, fui chamán, pero el hueso me igualó. La muerte sirve su mezcal y el olvido me perdonó. Nos amamos con luna y canción, con veneno, risa y maldición. Juramos vida y fue ilusión, pero aún nos arde el corazón. Me mataste con tu sermón y tú con tu tentación. Imer Noticias presentó El acento con Alberto Nájar. Tu punto de referencia. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.